Hola, yo soy Alejandro Palacios y bienvenidos a este nuevo proyecto que estoy armando. Sí, otro proyecto, ya sé, que es un poquito más personal. Yo cuando empecé a hacer esto inicié con un podcast muy personal mío, o sea, hablaba de mí, pero conforme pasó el tiempo, pues lo fui dejando, la verdad no sé por qué, pero ahora decidí retomarlo en un formato un poquito diferente. Para no hacerles el cuento largo, lo que quiero hacer es contar historias que marcaron Ecuador, que marcaron Latinoamérica, que marcaron el mundo entero, pero a través de un enfoque un poquito más personal. Para los que no sepan, soy profesor de historia y pues hay muchas historias interesantes, sí, historia, que podemos estar tocando y sobre todo, más que simplemente contar los hechos, podemos analizarlos y entender por qué estamos aquí hoy en día. Hay eventos, personajes y un montón de situaciones que realmente yo creo que vale mucho la pena tocar, sobre todo para entender que el mundo está como está en la actualidad precisamente por los hechos pasados que ocurrieron. Y en este primer episodio quiero hablar de un personaje bastante importante para la cultura chilena y la cultura latinoamericana. Estoy hablando de Víctor Jara, un cantante chileno que fue la voz de los que no tienen voz, por decirlo de alguna forma, en Chile durante la dictadura de Pinochet. En este momento él ya estaba muerto, pero vamos a ver todo lo que vivió durante el golpe de estado el 11 de septiembre de 1973. Así que, sin más que agregar, comencemos hablando de Víctor Jara, una voz de esperanza. Víctor Jara nace en el pueblo de Ñuble, una provincia extinta ubicada en pleno centro de Chile en 1932. Cumplió el servicio militar e ingresó a estudiar actuación y dirección en la Universidad de Chile. En 1957 ingresa al grupo musical Cuncumen. En 1959 dirige su primera obra de teatro, Parecido a la Felicidad, y en 1961 compone su primera canción, Paloma Quiero Contarte. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero, que la vida se me acaba porque te tengo. Cuando Salvador Allende se vuelve presidente de Chile, Víctor Jara se vuelve su embajador cultural y acompañaba al presidente siempre con su guitarra a los pueblos que visitaba. Es en esta etapa donde graba su disco más popular, El Derecho de Vivir en Paz, con grandes canciones como El Derecho de Vivir en Paz, El Niño Yuntero, Vamos por Ancho Camino y La Casitas del Barrio Alto. Todas estas canciones mostraban ya el pensamiento socialista que tenía Víctor Jara junto al presidente Salvador Allende, en una época de crisis en el país del sur. A pesar de los problemas económicos por los que estaban atravesando, tanto Salvador Allende como Víctor Jara siempre pusieron como prioridad a los pueblos más pobres y abandonados de Chile. Sin embargo, había un sector de la población que no estaba feliz con el pensamiento socialista, casi comunista, del gobierno de Allende. Es en esta parte de la historia donde nos tenemos que desviar para hablar un poco de la situación política por la que estaba atravesando no solo América Latina, sino el mundo entero, la Guerra Fría, donde el comunismo y el capitalismo estaban enfrentados en sus cabezas más grandes, la Unión Soviética con el comunismo y Estados Unidos con el capitalismo. Al ser el presidente Salvador Allende en esos momentos un presidente socialista casi tirando a comunista, pues no le gustaba mucho la idea de Estados Unidos de tener que afrontar lo mismo que pasó con Cuba en el gobierno de la dictadura de Fidel Castro, que se hizo más hacia el comunismo, por lo que lideró el Plan Cóndor con la CIA y junto con varias dictaduras militares que se dieron en los países de Latinoamérica y de Sudamérica, sobre todo para evitar que los gobiernos socialistas y comunistas tomaran el poder. Es en este momento donde ingresa en la escena Augusto Pinochet, el comandante de los ejércitos de Chile, que fue impuesto en agosto de 1973, designado por el propio Salvador Allende. En ese momento, la situación política en Chile no podía estar peor. La Cámara de Diputados era liderada por la oposición y las fuerzas chilenas ya planeaban un golpe de Estado en contra de Allende, este golpe apoyado por el gobierno de Nixon en Estados Unidos. Pinochet no se decidía si unirse al golpe planeado o no, pero Allende, cuando convocó a un plebiscito para solucionar las tensiones de forma democrática, finalmente convenció a Pinochet de unirse al golpe de Estado que se dio el 11 de septiembre de 1973.
Este día, la ofensiva militar atacó el Palacio de la Moneda, lugar donde se encontraba el presidente Salvador Allende, quien decidió suicidarse con un disparo en la cabeza luego de dar el famoso discurso en Radio Magallanes, la única radio a favor del gobierno que no había sido todavía tomada por los militares. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. A pesar de que el golpe de estado ya era noticia en todo Chile, Víctor Jara, sin inmutarse, se despidió de su esposa Joan y tomó rumbo a la Universidad Técnica del Estado, donde impartía clases. Cuando los militares tomaron el Palacio de la Moneda, varios estudiantes, funcionarios y maestros abandonaron con rapidez las instalaciones de la universidad, pero algunos no. Algunos se quedaron a apoyar a Salvador Allende, incluyendo a Víctor. Los militares entraron por la fuerza a la UTE y tomaron presos a los estudiantes y profesores que se encontraban dentro. Fueron llevados al Estadio Chile, que se había convertido en un campo de concentración para los detenidos políticos del golpe de estado y en la ya actual dictadura de Pinochet. En el estadio fue donde ocurrió el verdadero horror para Víctor Jara cuando uno de los militares lo reconoció de entre todos los prisioneros. A ese hijo de puta me lo traen para acá. Así que vos sos Víctor Jara, el cantante marxista, comunista, concha de tu madre, cantor de pura mierda. Boris Navia contó para el diario El País. Lo golpeaba una y otra vez, en el cuerpo, en la cabeza, descargando con furia las patadas. Casi le estalla un ojo. Nunca olvidaré el ruido de esa bota en las costillas. Víctor sonreía, él siempre sonreía. Tenía un rostro sonriente, y eso descomponía más al facho. De repente, el oficial desenfundó la pistola. Pensé que lo iba a matar. Siguió golpeándolo con el cañón del arma. Le rompió la cabeza y el rostro de Víctor quedó cubierto por la sangre que bajaba desde su frente. Así fueron los 4 últimos días de Víctor Jara como prisionero en el infame estadio. Se recuerda que los militares le rompieron las manos con la culata de una escopeta para luego colgarle una guitarra y gritarle: "Ahora canta, marxista de mierda, ahora canta". Luego de días de tortura y sufrimiento, Víctor Jara fue asesinado en el Estadio Chile, después de escribir su último poema. Somos 5000, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5000. ¿Cuántos seremos en todas las ciudades y en todo el país? Solo aquí, 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores. Uno saltó al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija en la muerte.
Qué espanto causa el rostro del fascismo. Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? Para esto tus 7 días de asombro y trabajo. En estas 4 murallas solo existe un número, que no progresa, que lentamente querrá más muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, pero con el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. Y México, Cuba y el mundo, que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto, qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero. Espanto de verme entre tantos y tantos momentos de infinito en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y que siento hará brotar el momento. Víctor Jara murió ese 16 de septiembre de 1973. La dictadura de Chile terminó el 11 de marzo de 1990. Y luego de muchos años, la esposa de Víctor, Joan Jara, decidió abrir una demanda en contra del gobierno chileno para descubrir quién fue el verdadero asesino de Víctor Jara. Finalmente, en 2018 se dictaminó que Pedro Pablo Barrientos Núñez fue el asesino de Víctor Jara, a pesar de que él siempre dice que no se encontraba en el Estadio de Chile durante el momento de los asesinatos que ocurrieron en ese lugar. Actualmente se encuentra en Estados Unidos, pero la policía chilena está trabajando para su extradición y que cumpla una condena de 45 años en el país chileno. Bien, y con eso concluimos la historia de Víctor Jara, uno de los cantantes influyentes más importantes en la historia latinoamericana. Quiero recordarles que no quiero hacer estos videos o episodios del podcast para que se queden solo en eso, sino que vayan un poquito más allá, escuchen las canciones de Víctor Jara, lean un poquito más sobre su historia, sobre la dictadura de Pinochet, sobre el gobierno de Salvador Allende. Realmente hay cosas muy interesantes para descubrir en este lugar y entender el por qué la situación chilena está en donde está y por qué la situación latinoamericana está donde está. Quiero recomendarles un documental que se encuentra en Netflix, se llama Masacre en el Estadio. En este documental cuentan la historia de la lucha de Joan Jara, la esposa de Víctor, para encontrar al asesino de Víctor Jara y todo el proceso jurídico que se pasó durante todos estos años en la que ella estuvo buscando al asesino de su esposo. Y si quieren saber un poquito más de las dictaduras en América Latina, les recomiendo el libro de Alain Rouquier, A la sombra de las dictaduras, donde explica un poquito más a nivel sociológico cómo funcionó todo este proceso del Plan Cóndor y de las dictaduras militares durante la Guerra Fría en Latinoamérica. Y bien, con esto me despido. Muchas gracias por escuchar. Espero que realmente les haya gustado este nuevo proyecto que les quiero traer. No va a ser tan seguido porque realmente es un poquito más complicado. Tengo que hacer investigación, tengo que unir muchas historias y la edición es un poquito más complicada. Así que espero sacar al menos un episodio cada 2 semanas. Y bueno, realmente me divertí mucho haciendo esto. Me encanta la historia de Víctor Jara, me encanta su música y todo lo relacionado a la dictadura de Pinochet. Obviamente desde un lado un poquito más histórico, pero realmente les invito mucho a investigar un poquito sobre este tema. Realmente es bastante interesante. Y bien, muchas gracias otra vez por escucharme. Yo soy Alejandro Palacios. Puedes encontrarme en Instagram y en Twitter @elalepalacios y en TikTok @elalepalaci0s. Todos los links a mis redes sociales van a estar en la descripción y en el banner del inicio del video si es que no lo vieron. Muy bien, y bueno, son más de la 1 de la mañana y realmente me subí mucho el ánimo haciendo esto. He pasado por meses un poquito complicados y hacer esto realmente es algo que me encanta. Realmente quiero agradecerles a las poquitas personas que me apoyan en este tipo de cosas y a los que a pesar de que he estado en una cosa y en otra y en otra y en otra, pues siguen ahí atrás. Ustedes saben quiénes son. Muchas gracias por todo su apoyo y nos estaremos viendo en el próximo episodio de
Bebiendo Historias. Así se va a llamar. Creo que nunca no había dicho el nombre del podcast hasta ahorita. Nuevamente, muchas gracias por escucharme y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Adiós.